Buenos días para todas. El día de hoy haremos una socialización sobre un caso llamado la masacre de las bananeras. Nuestro grupo está conformado por Diana Alexandra Forero, Mónica Yate Rojas, Lady Montoya y Geraldine Giraldo, quien les habla Angie Rueda. El día de hoy quisimos hacer una pequeña socialización sobre la masacre de las bananeras, un acontecimiento que sucedió en Ciénaga Magdalena el 5 de diciembre de 1928. Un hallazgo que ha marcado durante muchos años un gran problema, un gran, digamos, logro dentro de la población que lastimosamente pues no ha sido de manera significativa. Bueno, como autores, entonces pues tenemos los trabajadores de la empresa, de la empresa bananera y también el Ejército Conservador de Colombia, el cual estaba como al mando del presidente Miguel Abadía Méndez, ¿sí? Pues esto fue en el año 1928 en el municipio de Ciénaga Magdalena, en una zona pues de este municipio. Pues tenemos diferentes impactos. El primero, pues, es que la primera percepción es que el gobierno encarceló y asesinó a su propia gente para proteger una compañía extranjera, una compañía que había corrompido a las autoridades colombianas y había establecido como un imperio dentro de nuestro estado. También en el año 1930 pues lentamente comenzaron a aparecer comités de trabajadores en la zona como para garantizar y exaltar los derechos de los trabajadores. Bueno, el suceso sucedió a raíz de un desplazamiento pasivo que realizaron los trabajadores para reclamar los derechos laborales que exigían, de los cuales pues más que todo fueron 9 puntos. Entre ellos requerían un seguro social, una atención más especificada sobre la hospitalización de los cuando tuvieran pues algún problema frente a las dificultades. También exigían que las horas laborales fueran más cortas porque estaban extendidas, y otro de los derechos que exigían era el pago de sus labores. Para el 28 de noviembre de ese año había estallado la huelga más grande del gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez. En esta huelga, más de 25.000 trabajadores se negaron a cortar banano a esta compañía extranjera, por lo cual estos decidieron acribillarlos y asesinarlos porque estaban negándose a su trabajo, por lo cual fue una masacre grandísima que hubo en ese tiempo. Esta compañía no logró llegar a ningún acuerdo con ellos, hirieron obreros, los que estaban protestando pacíficamente, pero ellos, a pesar de esto, lo que hicieron fue acabar con la vida de todas estas personas. También pues nos hablaban en el texto donde pues esta masacre fue, digamos, donde digamos, se, ¿cómo le digo? Se aprovechaban, digamos, de la inocencia de todos estos trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos, algunos no sabían leer. También pues nos mencionaban que, digamos, el Estado nunca pidió perdón por esta gran masacre que ocurrió pues hace ya casi más de 90 años, y decía que, o sea, ellos celebraban esta, digamos, esta barbaridad que cometieron. También nos hablaban de que
Ellos, Cortés Vargas fue la persona que, digamos, ordenó esa masacre, la cual también construyó una fosa a las afueras de Ciénaga para así sepultar todos los cuerpos. También nos mencionaban que por medio de un camión Force trasladan los cuerpos hacia el mar, y el cual, digamos, en el cementerio solo quedaron sepultadas 9 personas, el cual ellos decían que solo fueron esas personas las que fueron, digamos, sí, matadas, y no, fueron miles de personas las que, digamos, estuvieron en esa masacre. Para finalizar, pues damos respuesta a un interrogante, que es cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. Pues es difícil porque, pues, como todos sabemos que nunca se olvida lo que pasa, siempre vamos a estar en guerra. O sea, siempre van a haber personas que tienen su maldad, siempre va a haber personas que quieren apoderarse digamos, de los beneficios y digamos, los recursos que le llegan a las personas, sin importar pasar por encima de las demás personas, sin importar que estemos lastimando y quitándole recursos a personas que sí los necesitan. Como le decían, digamos, esta masacre de las bananeras, o sea, las personas que trabajaban allá eran personas muy pobres, personas vulnerables, la cual, como ya lo había mencionado, no sabían leer, el cual ellos trabajaban, o sea, por horas sin tener, como ya lo había mencionado mi compañera Diana, sin tener el derecho a la salud, sin tener derecho a nada. Entonces, lo cual ellos, sí, o sea, pasaban por encima de los derechos de cada uno de ellos. Bueno, también es de resaltar de que, como lo dice mi compañera, es difícil, como siempre, pues el proceso de paz, pero pues debemos como apuntar a esto, ya que pues, como lo evidenciamos en la lectura, eran unos trabajadores que estaban como protestando por sus derechos y lo estaban realizando de una forma pacífica. Pero pues ya por el gobierno que existía pues en ese momento por beneficiar a una empresa extranjera, ni siquiera eran pues colombianos, no le importó pasar por encima de la población, y pues todo esto desencadenó como toda, o sea, la masacre y ciertamente algún rencor, porque como lo mencionaban anteriormente, nunca se pidió, digámoslo, perdón por lo sucedido. Además que han sido un hecho de los cuales no han sido tan como a la historia de la memoria del país como tal. No sé, o sea, con qué propósito, si es, como dice mi compañera, porque era una empresa internacional y no querían como evidenciarlo, pero considerando y viendo desde otro punto de vista, ha sido una de las masacres que no ha sido tan histórico y que la gente en cierta manera lo han olvidado. Y como se ha dicho, eran trabajadores que no exigían mucho, solo eran prácticamente como 9 puntos en un pliego que ellos realizaron. Además, este desplazamiento ellos lo hicieron 4 años atrás y después en noviembre de ese año de 1928 realizaron otro desplazamiento pasivo en el cual ellos consideraban que pues o sea, el respaldar de ellos era el gobierno, y siendo este que fue el gobierno mismo quien dio la orden de que se disparara de una manera más discreta. Es decir, que en esta historia también se narra de que el ejército fue el culpable que porque disparó y ocasionó la masacre, pero también debemos ser conscientes que el gobierno, pues, que el ejército protege a quién, al gobierno. Entonces yo creo que una de las culpas más grandes en esa masacre, en ese año, fue más bien el, el gobierno conservador que llamamos izquierda. Bueno, Como lo hemos dice, seleccionado como lo este dice mi caso. compañera, como lo dice mi compañera Diana, pues los colombianos hemos olvidado
y hemos sido desmemorizados por todos esos casos que han pasado. Para Roberto González, pues es un profesor titular del Departamento de la Historia de la Universidad del Norte, nos dice que es fundamental educar para que la sociedad conozca su propia historia y no olvide los importantes hechos del pasado. Dejaron huella y que no deben olvidarse. No es algo, o sea, es un mensaje muy importante que nos aporta él. Queremos conocer la historia de nuestro país y qué nos espera. Bueno, para finalizar, queremos hacer énfasis en que el caso que seleccionamos principalmente ha sido elegido por la vulneración de derechos como tal de trabajadores que exigían una parte muy, digamos, mínima que en este momento no podríamos ya cambiar eso, pero es la vulneración de derechos como tal laborales que queremos resaltar en este caso. Bueno, como un punto de vista, es importante resaltar que un autor importante ha tratado de comentar esta historia para que se preserve en la cultura colombiana, como es el señor Gabriel García Márquez, el cual en su obra de 100 años de soledad nombra la historia de lo que sucedió en la masacre de las bananeras. Muchísimas gracias.